Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung Neo QLED QN90A y a la derecha el TCL C825. Ambos cuentan con tecnología de color de Quantum Dots o QLED con tecnología de retroiluminación mini LED. Ambos en este caso vienen con panel VA. Tengan muy presente que el QN90A en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia, el tamaño de 55 y 65 pulgadas viene con panel ADS. Este de 50 viene con panel VA y sé que en otros países el de 55 y 65 también viene con panel VA. Tengan eso muy en cuenta. El TCL, hasta donde puedo averiguar, en todos los tamaños, en todos los países, viene con panel VA. En esta comparativa voy a mostrarles las ventajas y desventajas de ambos televisores en cuanto a calidad gráfica, apartado Smart, el rendimiento en cuanto al apartado gaming y por supuesto el rendimiento de sus sistemas de sonido. Al final voy a mencionarles qué me parecen cada uno de ellos de acuerdo a todo lo que ustedes van a poder observar en esta comparativa. Apartado Smart, estos son sus controles remotos, es más pequeñito y más ergonómico desde mi punto de vista el del Samsung, pero el del TCL no es que sea terrible, de hecho puede ser más funcional porque tiene más teclas, pero el del Samsung se puede cargar vía panel solar y también vía puerto USB tipo C. El sistema operativo del QN90A es Tizen, propio de esta marca, y el del TCL es Google TV basado en Android 11. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es muy buena. Me parece a veces un poquito más rápida en el Samsung, pero la diferencia no es muy grande entre ellos. En cuanto a sus tiendas de aplicaciones, la del QN90A es propia de su sistema operativo y la del TCL es la Google Play Store. El espacio de almacenamiento en el caso del Samsung es de 3,85 GB y en el caso del TCL total es de 23 GB. En ambos casos es más que suficiente para casi cualquier persona. La principal diferencia es que en el TCL se le pueden instalar archivos APK, mientras que en el Samsung no es posible. Quería mencionar además que en cuanto a asistentes de voz, el TCL soporta por supuesto el asistente de Google. En algunos países el QN90A también lo soporta, pero por ejemplo aquí en Colombia no. El QN90A aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice. Otra diferencia es que el TCL acepta comandos de voz sin la necesidad de utilizar el control remoto porque tiene una opción en el televisor como tal que puede hacer esto posible, mientras que en el Samsung sí o sí siempre tenemos que utilizar el One Remote. Ambos televisores soportan la función de compartir pantalla y también la función de multiview. Las diferencias son que en el caso del QN90A en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y también la aplicación YouTube nativa del televisor, y en la otra pantalla o bien su smartphone o bien una cámara web. En este caso solamente algunas Logitech son compatibles hasta la fecha. Y en el caso del TCL, la función Multiview, en una pantalla pueden visualizar como tal lo que estén viendo en el televisor. Incluye también aplicaciones que hagan uso de la cámara web con la que viene este televisor. Y en la otra pantalla su smartphone. La diferencia es que en cuanto a resoluciones, el Samsung en la pantalla izquierda permitía resoluciones altas, mientras que si la resolución de la reproducción de video en el caso del TCL en la pantalla izquierda es muy alta, 4K a 60 o más, no lo permite, solamente deja la pantalla del smartphone. Hablando de cámaras, el TCL cuenta con una que viene ya incluida con el televisor como tal, mientras que en el Samsung se le puede adaptar una. Obviamente esto sería aparte, tocaría comprarla aparte. En este caso solamente he probado con una Logitech, que hasta ahora sé que son las únicas compatibles, algunas referencias, y en ambos casos funcionan solamente cuando la aplicación como tal requiera del uso de esta cámara, como por ejemplo esta que les muestro, que es la aplicación Google Duo.
En cuanto a navegador de internet, en el caso del QN90A cuenta con uno que es propio de este sistema operativo, que es relativamente fácil de usar, y en el caso del TCL hay varias aplicaciones que cumplen con esta función. Es simplemente cuestión de probar a ver cuál les funciona mejor. Yo simplemente he probado la que viene por defecto cuando uno realiza la búsqueda de web browsers, que es la primerita. En los dos pueden aparecer anuncios, pop-ups que son relativamente fáciles de cerrar. En ambos casos se puede reproducir contenido multimedia, como pueden notar, a través de distintas páginas web. En cuanto a calidad gráfica, quiero empezar primero hablando del modo juego de ambos televisores. Es importante mencionar que en el TCL de fábrica el modo juego viene con un tono de color muy cálido, entonces voy a colocarlo en 0, que sería el equivalente al modo estándar del QN90A, para hacer esta comparativa lo más pareja posible en cuanto a este apartado gaming. Y también coloco el contraste dinámico en alto en el caso del TCL para que sea equivalente al mejorador de contraste en alto en el caso del QN90A. En cuanto a calidad gráfica, con estos modos juego activados en ambos televisores, he notado que por parte de sus cantidades de brillo en ambos televisores, dependiendo de cada videojuego, arrojan resultados un poquito diferentes. Por ejemplo, con algunos videojuegos en el QN90 se alcanzan 1615 nits, con otros 1690 nits aproximadamente, y en el caso del TCL puede llegar a alcanzar hasta 1769 nits con algunos videojuegos con alto rango dinámico. En cuanto a calidad gráfica, en el apartado de colores he notado que con el modo juego activado el Samsung muestra colores todavía más saturados en comparación a sus otros modos de imagen, mientras que en el TCL colores más apaciguados en comparación a sus otros modos de imagen. Aquí simplemente quiero incrementar el tono de color del modo juego de ambos televisores a su máxima capacidad, simplemente para que observen esas diferencias. No es para que las apliquen, porque me parece que ya luce excesivamente exagerado, excesivamente saturado. Es simplemente para que puedan observar las diferencias en cuanto a tonalidad y saturación con este modo juego, utilizando como ejemplo este videojuego Call of Duty Warzone, que es en 4K con alto rango dinámico. Ahora bien, es importante mencionar que ambos televisores tienen puertos HDMI 2.1. En el caso del QN90A cuenta con un solo puerto HDMI 2.1 y el TCL cuenta con dos puertos HDMI 2.1. En ambos televisores se pueden alcanzar los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables. La diferencia es principalmente en cuanto a que el TCL, si bien soporta Dolby Vision para gaming, por lo menos hasta ahora esta tecnología solamente se puede activar hasta los 60 Hz. Ya cuando se activan los 120 Hz no se puede activar el Dolby Vision para gaming. Y en el caso del QN90 no soporta como tal Dolby Vision para gaming. Se supone que Samsung este año planea lanzar el HDR10 Plus para gaming. No sé si este televisor reciba esa tecnología por medio de alguna actualización de software, esperemos que sí. Y bueno, en cuanto a calidad gráfica, en colores, como ya mencioné, en este modo juego el QN90 muestra colores más saturados. También he notado que las partes que tienen sombra u oscuridad lucen más claras y con más facilidad para notar los detalles en el caso del Samsung, y es un poquito más oscuro o acentuada esa parte oscura en el TCL, aunque aún así es relativamente fácil de notar detalles. Esto lo menciono porque ambos, recuerden que tienen paneles VA. Usualmente en los que tienen paneles ADS es que se notan las partes con sombra muy oscuras. En este TCL se notan oscuras, pero se pueden notar también fácilmente los detalles. Recuerden, ambos vienen con panel VA. En cuanto a los tiempos de input lag, yo aún no cuento con un dispositivo que me permita medir este tipo de tiempos. En el caso del QN90 me baso en los datos de rthings.com. En 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar 9,8 milisegundos, en alto rango dinámico 9,7 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,3 milisegundos. Teniendo en cuenta los resultados que veo en la práctica, yo podría decir que el TCL puede manejar tiempos de input lag muy similares.
Continuando con este apartado gaming, pero ahora ya en cuanto a rendimiento con videojuegos que tienen mucha oscuridad, en este caso utilizo el Resident Evil 7 que es en 4K con alto rango dinámico. Puedo decirles que el QN90 hace un trabajo increíblemente bueno y es mejor en comparación al TCL. En el QN90 este trabajo de colores negros es mejor en comparación a sus otros modos de imagen. La desventaja aquí del TCL es que la función de oscurecimiento local o local dimming es un poquito, me parece que no está tan optimizada porque da las opciones de de desactivado, bajo y alto. Entre bajo y alto se nota mucho la diferencia y en bajo se puede notar algo de efecto clouding y también blooming. Y en alto ya se nota demasiado efecto blooming, no solamente con este modo juego, sino también con otros modos de imagen, como les voy a mostrar en unos segundos. Y en el caso del Samsung, la misma función de oscurecimiento local viene mejor optimizada, da la opción de alto, normal y bajo. No hay mucha diferencia entre estos tres, como si la hay por ejemplo del local dimming en alto a bajo en el caso del TCL. Si colocan el oscurecimiento local en el TCL en alto en el modo juego, me parece que también realiza un muy buen trabajo, pero se sigue notando más efecto blooming en comparación al Samsung. Y si bien tiene otras opciones como estiramiento de negro, contraste dinámico, etc., no es que haga mucho por intentar mejorar los resultados. Pero repito, siguen siendo muy buenos en el TCL. Recuerden que ambos vienen con panel VA con tecnologías de retroiluminación mini LED, pero si quieren mejores resultados todavía, entonces el QN90 sería la mejor opción a escoger en este apartado gaming principalmente. Continuando con resultados en escenas oscuras, en este caso utilizando otros modos de imagen, en el QN90 siguen siendo muy buenos, pero sí que fueron mejores con su modo juego activado. Pero con otros modos de imagen me parece que sigue siendo mejor en comparación al TCL. Pero vuelvo y reitero, el TCL no es que haga un mal trabajo, simplemente que me parece que la opción de oscurecimiento local, como ya mencioné, no está tan bien optimizada como si lo está en el caso del QN90A. Recuerden que el oscurecimiento local en el TCL da la opción de alto y de alto pasa de una a bajo y de bajo a desactivado, mientras que en el QN90A hay una especie de mejor graduación en cuanto a esta opción de local dimming, alto, normal y bajo, y se nota menos efecto clouding y menos efecto blooming cuando se coloca el local dimming en alto, mientras que en el TCL sí que se nota un poco más el efecto blooming a colocar la atenuación local u oscurecimiento local en alto, que sería lo recomendado, porque en bajo se empieza ya a notar mucho clouding y en desactivado pues todavía más. Aquí el local dimming o atenuación local en el QN90A está en normal, en el TCL está en bajo y miren que ya se empieza a notar muchísimo efecto de clouding y de blooming en el caso del TCL, y será mucho más notorio si lo desactivan. Ahora procedo a colocar la atenuación local en bajo en el QN90A y a desactivarla en el TCL. En el QN90A no permite desactivar esta función, lo cual me parece genial. La verdad es que no veo la razón por la cual en el TCL permitan desactivarla, como están pudiendo notar, porque el efecto clouding o de nubosidad es brutalmente notorio, mientras que en el Samsung, aún con esta función en bajo, que es lo mínimo que permite, el efecto clouding puede llegar a ser muy llevadero o muy tolerable. Entonces tengan eso muy presente. En el QN90A en normal y en alto hace un muy buen trabajo. En el TCL solamente en alto, porque ya en bajo comienza ya a empezar a notarse el efecto de nubosidad. La uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece que es muy buena, es muy parecida en ambos. Los resultados del efecto de pantalla sucia en los dos televisores son muy poco notorios. Sí es cierto que los bordes en el QN90 lucen un poco más sombreados en comparación al TCL. Aquí se lleva un punto a favor el C825, y además el efecto de pantalla sucia y los bordes sombreados en ambos televisores pueden llegar a pasar prácticamente desapercibidos.
pero repito, los bordes sombreados son menos notorios en el TCL, lo cual es genial y punto a favor de esta marca. Hablando ya entonces de sus otros modos de imagen, en cuanto a cantidades de brillo, los resultados pueden variar dependiendo de cada modo de imagen y de si el contenido tiene rango dinámico estándar o alto rango dinámico. En términos generales, el QN90A puede alcanzar en rango dinámico estándar entre 750 y 1100 nits aproximadamente, y en alto rango dinámico entre 1500 y 1810 nits, y en el caso del TCL en rango dinámico estándar entre 700 nits y 1845 nits. Recuerden que esto varía dependiendo de cada modo de imagen y del tipo de contenido. Y ya en cuanto a colores, con este resto de modos de imagen el TCL ya hace un trabajo mucho mejor en cuanto a intensidad y saturación. No lucen tan saturados como en el caso del QN90A. Aquí la diferencia principal es que el Samsung a favor tiene que muestra colores mucho más saturados y eso a algunas personas les puede gustar más. Y en el caso del TCL los colores también lucen algo saturados, pero más tirando hacia esa parte de naturalidad, por así decirlo. Entonces aquí ya es cuestión de gustos. ¿Qué tipo de representación de colores prefieren ustedes? Bueno, y también es importante mencionar que el Samsung puede alcanzar una relación de contraste de 26.534 a 1 aproximadamente, que también podría variar un poco dependiendo de cada modo de imagen y el tipo de contenido, y en el caso del TCL de hasta 28.384 a 1 también podría llegar a variar un poco. Y ambos soportan en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. El QN90A no soporta Dolby Vision, mientras que el TCL sí. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen estoy utilizando el modo película en el caso del QN90A y el modo cine en el caso del TCL, que serían los modos más equilibrados o más equiparables entre ambos televisores. Es importante mencionar que hasta ahora ningún televisor 4K, ni siquiera estos dos que son televisores de gama alta, van a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es muy baja. Si por ejemplo el contenido tiene una resolución de 720p o HD o es inferior, se van a notar en ambos televisores partes levemente pixeladas, pero podrían llegar a pasar desapercibidas o ser muy tolerables. Ya es a partir de 1080p o Full HD en donde el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera más resolución, pero tengan presente que aún así no se va a mostrar como tal en 4K. Ya es a partir de 1440p en donde el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan algo a alguna entrada HDMI. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en alta resolución a través de aplicaciones de streaming, ya sea en rango dinámico estándar o en alto rango dinámico, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, porque de lo contrario esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión en ambos televisores no son tan terribles como uno pensaría, a pesar de que ambos vienen con panel VA. Sé que en el Samsung este cuenta con una tecnología que se conoce como Ultra Viewing Angle Layer, y en el caso del TCL no sabría decirlo porque no he podido encontrarlo, pero en cuanto a resultados me parece que son muy similares entre ambos. Tal vez el TCL tenga algún tipo de tecnología que le ayude a mejorar un poco estos resultados, pero aún así en ninguno de ellos se igualan a los televisores con paneles ADS y mucho menos a los televisores con tecnología OLED. Pero si analizo los resultados en cuanto a manejo de los reflejos, si bien en ambos televisores son muy buenos, y esto es gracias a que ambos tienen altas cantidades de brillo, son un poquito mejores en el QN90A, probablemente debido a esta tecnología de Ultra Viewing Angle Layer que también ayuda a contrarrestar un poco más los reflejos. Entonces no sé, repito, si el TCL tenga ese tipo de tecnología, pareciera que no con estos resultados,
pero pareciera que sí con los resultados de los ángulos de visión. Ambos son televisores buenos, muy buenos diría yo, para habitaciones oscuras y también para habitaciones iluminadas, aun cuando reciban muchos reflejos de luz por parte de las ventanas. Algo que me faltó mencionar y que es un punto a favor del TCL es que este televisor permite cambiar la relación de aspecto o el modo de pantalla, no solamente al conectar algo a alguna entrada HDMI, sino también al visualizar algo a través de alguna aplicación de streaming nativa del televisor. Mientras que en el caso del QN90A solamente es posible cuando se conecta algo a alguna entrada HDMI. No es posible cuando se visualiza algo a través de alguna aplicación de streaming nativa del televisor. Entonces, para algunas personas sí que puede ser un factor diferencial cuando, por ejemplo, observan mucho contenido a través de aplicaciones nativas del televisor. Eso sí, cuando se van para atrás y vuelven, en el TCL se reinicia a la configuración predeterminada, que es de 16/9, pero ya saben que pueden cambiar esa relación de aspecto aún viendo contenido a través, por ejemplo, de YouTube, Disney Plus, HBO Max, entre otras aplicaciones nativas del televisor. Y en cuanto al manejo del movimiento, ya vimos que en el apartado gaming es brutalmente bueno en ambos televisores. También lo es al ver contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso utilizo YouTube como ejemplo. En el caso del Samsung, en cada modo de imagen cuenta con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen, el cual pueden modificar o bien en personal o bien en automático. Y en el TCL cuenta con claridad de movimiento. El TCL tiene una tecnología que se conoce como Motion Estimation, Motion Compensation, que en esta área muestra muy buenos resultados. Ambos son televisores que en manejo del movimiento tienen muy buen comportamiento en todo tipo de contenido. Simplemente recuerden que en sus modos película o modo cine, estos ajustes o parámetros suelen venir desactivados porque una de las características del aspecto fílmico es ese efecto de vibración. Pero si quieren más movilidad o mejor manejo del movimiento también con estos modos de imagen, simplemente en el caso del Samsung, ajustes de claridad de imagen lo colocan en automático y en el TCL la claridad de movimiento la activan. Y bueno, aquí aprovecho para mencionar que después de utilizar varias horas este TCL, como están pudiendo notar, me ha generado algunos problemas o pegas con esta aplicación YouTube específicamente. No con otras aún como HBO, Disney o Netflix, que son también una de las que más utilizo. Entonces esto para mí es algo que me hizo de pronto, digamos, molestar un poco, porque sí que es tedioso querer como ir atrás y volver a intentar abrirla y no abra. En los Samsung a veces puede llegar a pasar, pero se soluciona yendo atrás y volviendo, o apagando el televisor y volviéndolo a encender. En el caso del TCL no se pudo. Y también he notado que en el TCL, y creo que pasa en todos los televisores con Android y Google, a veces se desconecta y se conecta de la red Wi-Fi, digamos que de una forma súbita. No estoy criticando a fondo el sistema operativo de este TCL porque me sigue pareciendo muy bueno. Pero ya con esta comparativa me decepcionó un poquito solamente con esto que les comento. Sigo pensando que de todos los televisores que he analizado con Android o con Google TV, los Sony son los únicos que hasta ahora no han mostrado problemas y que tienen una increíble optimización de esos sistemas operativos con sus Smart TVs. Entonces aquí les muestro que como tal, con Disney y con HBO no me ha pasado ese problema con el TCL, solamente con YouTube hasta ahora. Si reporto problemas más adelante con las aplicaciones mencionadas, se los haré saber. Y bueno, otro problema muy reportado por parte de muchos usuarios es que el TCL, cuando se reproduce contenido que tiene Dolby Vision a través de diferentes aplicaciones, parpadea o como que se apaga y se enciende la imagen. Hasta ahora no he experimentado ese problema con este TCL C825. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es relativamente normal.
aunque es importante mencionar que en este caso, como utilicé un splitter HDMI que no me permite los 120 Hz ni tampoco frecuencias de actualización variables, es un poquito inferior, pero en ambos, cuando se usan todas esas tecnologías gaming, puede incrementar un poco entre 3 o 4 grados Celsius más. Y si es verdad que en el TCL se siente un poquito más de calor, pero nada alarmante. En cuanto a las entradas, ambos tienen 4 puertos HDMI. La diferencia es que el TCL tiene 2 HDMI 2.1 y el QN90A 1. Ambos tienen 2 puertos USB 2.0, la entrada para el puerto digital óptico, para el cable de internet y para la antena de aire, y también una entrada para un conversor de entradas compuestas. Y otra diferencia es que el TCL tiene una entrada de jack de 3,5 mm para auriculares, mientras que el Samsung no. Ya en cuanto a sonido, si bien en teoría el QN90A es superior porque tiene una potencia de 60 watts, en la práctica me parece mejor el caso del sistema de sonido del TCL. El TCL tiene 2 parlantes que ambos suman 30 watts y un subwoofer que suma 20 watts. Y en la práctica me pareció más potente en el caso del C825. En unos segundos al final van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. Y en cuanto a tecnologías, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado y tecnologías Dolby Audio, pero el Samsung solamente la soporta al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y el TCL soporta tecnologías DTS, mientras que el Samsung no. Ya entonces, para finalizar y a manera de resumen, pudieron notar que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. También son muy equiparados en algunas cosas, como por ejemplo las cantidades de brillo, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico son muy similares. En cuanto a colores, ya es cuestión de gustos muy personales. Quienes quieran colores más saturados o más vívidos, el Samsung va a ser su respuesta. Pero quienes quieran colores un poquito más naturales, pero aún así vívidos y digamos que levemente saturados, el TCL sería la mejor opción a escoger. En cuanto al apartado Smart, a mí personalmente me gusta más la optimización del sistema operativo Tizen de este QN90A. No es que el del TCL, que es Google TV, haga un mal trabajo, simplemente que ya probándolo lado a lado y utilizándolos por más horas, he notado que a veces el TCL se queda un poquito pegado en la aplicación YouTube, que es una de las que yo más utilizo. En las otras aplicaciones no he notado tantos problemas, mientras que en el Samsung hasta ahora no he notado ese tipo de pegas. Eso por un lado. Lo otro es en cuanto a la ergonomía de los controles. Me gusta más el del Samsung, es más fácil de utilizar. Aquí también aprovecho para decir que en cuanto a la sincronización de decodificadores de cable, con el Samsung pueden manejar el decodificador de cada operador de cable con este control, por lo menos aquí en Colombia, mientras que con el TCL yo no he logrado sincronizar ni con el decodificador el control, ni el control del decodificador con el televisor. No sé si en otros países se pueda, entonces es un factor que pudieran llegar a tener muy presente. En el apartado gaming son muy equiparados, muy similares. Si bien el TCL soporta Dolby Vision para gaming, ya pudieron notar que solamente es posible con los 60 Hz en 4K. Con los 120 Hz en 4K no es posible el Dolby Vision para gaming, solamente HDR10 para gaming. En el caso del Samsung, pues no soporta como tal Dolby Vision. En el apartado más importante es en cuanto al rendimiento en escenas oscuras. En ambos es muy bueno, pero la optimización de la atenuación local o local dimming en el caso del QN90 me parece que es mejor porque da más opciones que no son como tan extremas como en el caso del TCL, que de bajo pasa a alto y la diferencia es muy perceptible entre esos dos modos, mientras que el QN90 da esa opción de alto y normal para que no haya ese cambio tan brusco
y también en bajo. Entonces eso es un factor determinante también para algunas personas que quieran mejor uniformidad de colores negros, menos efecto, menos intensidad de los efectos clouding, blooming y desangrado de luz. En cuanto a sonido, bueno, ahí sí debo darle el punto a favor al TCL. Me pareció más potente, sin tanta distorsión como uno pensaría. La verdad es que hace muy buen trabajo en cuanto a bajos, fidelidad con cada uno de los modos de sonido. No es que el QN90 haga un mal trabajo, de hecho también es muy bueno, pero si bien en teoría el Samsung es superior porque tiene supuestamente 60 watts, y el TCL 50, recuerden que el TCL cuenta con un subwoofer y tecnología Onkyo, y al final en unos segundos van a poder observar y juzgar por ustedes mismos y escuchar el rendimiento de sus sistemas de sonido y me van a dar la razón. El QN90 hace un muy buen trabajo, pero el TCL lo supera. No es una diferencia gigantesca, tampoco es mínima, es una diferencia considerable a tener muy presente quienes quieran mejor rendimiento del sistema de sonido. De hecho, pensaría yo que con el TCL muy probablemente no requieran de una barra de sonido, a menos que quieran que en su vecindario todo el mundo se dé cuenta de que están viendo o escuchando. Bien, no siendo más, ¿ustedes qué opinan acerca de ambos televisores? ¿Con cuál se quedarían y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the
sacred union of our every thought